Hola, mi nombre es Baruch y pertenezco al Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y esta es una actividad de la materia de expresión oral y escrita. El tema que vamos a tratar es estrategias para ejercer la oralidad. La comunicación nos facilita nuestro día a día. La usamos para dar, pedir, aprender, así como también para escuchar y tomar nuestro propio criterio. Y me llevo a preguntar, ¿cómo algo que quizá nos parece tan sencillo y normal pudo haber llevado todo un proceso tan largo y extenso para hacer lo que hoy se considera la base de toda una sociedad? Mencionaré algunos elementos principales de la expresión oral, como son la voz, la postura y la mirada. La comunicación sirve para nuestro día a día y su principal propósito es vincular y establecer de cierta manera puentes entre toda la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin esta habilidad esencial? Sin embargo, este objetivo no siempre llega a concluir satisfactoriamente. Y no es precisamente por la comunicación misma, sino por los obstáculos y fallas que entorpecen este proceso. Las principales fallas de la comunicación son no escuchar. Quizás una de las barreras más importantes de la comunicación. La base de las relaciones humanas es la capacidad para comunicarse, y para hacerlo es indispensable saber escuchar. Asimismo, para aprender a escuchar hay que aprender a callar y a estar en silencio. Número 2. El poder, la ideología y el estatus. Se dice que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo primero que corrompe son las relaciones humanas. Se requiere sabiduría y salud mental para no usar el poder, y el estatus que se otorga para no usarlo en contra de los demás cuando se está en puestos o situaciones que conllevan poder. Número 3. Prejuzgar, adivinar y suponer. Y quizás uno de los más frecuentes. Prejuzgar es juzgar antes de tiempo, anticiparse a los hechos, no captar la realidad objetiva, sino la realidad neurótica creada en la mente. Número 4. Las actitudes negativas y la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos en nuestras reacciones hacia las personas o cosas. Cuando las actitudes son positivas, facilitan las relaciones. Sin embargo, cuando son negativas, son un serio impedimento para la comunicación y el acercamiento de las personas. Número 5. La superficialidad. La superficialidad se evidencia en conversaciones poco importantes, temas intrascendentes, programas de televisión o de radio que tienen poco valor formativo. Además, la superficialidad gesta una pobreza mental, una desolación psicológica que limita las posibilidades de establecer relaciones profundas con algunas pocas personas. Número 6. La rutina de vivir. La vida está compuesta por una serie de círculos repetitivos que vivimos de manera cotidiana. Sin embargo, para mucha gente la rutina nos convierte en máquinas sin vida envueltas en un bucle repetitivo que elaboramos por inercia. Todos los días convivimos con la esposa, los hijos, y sin darnos cuenta vamos perdiendo la dimensión de las personas. Ya no las vemos, se convierten en algo así como muebles con los que estamos todos los días, y las relaciones con esas personas también se deterioran. Número 7. El engaño. La mentira separa a las personas y con el engaño se produce una zanja entre las personas que las hace ser distantes y lejanas. Número 8. El lenguaje. Como decía el libro El Principito, el lenguaje es la fuente del mal entendimiento, y es verdad. Con frecuencia convertimos las palabras en trampas para la comunicación con la intención de no definir lo que queremos decir. Sé preciso, por ejemplo, si no puedes llegar a un sitio a tiempo, comunícalo sin temor a la persona Comunícalo sin temor a la respuesta de tu receptor. Así ahorrarás malos entendidos y evitarás la separación entre las personas y por supuesto la pérdida de tiempo de ambos. Número 9. Es uno de los sentimientos llamados negativos en las relaciones humanas, el miedo, el cual sentimos en situaciones que están fuera de nuestra zona de confort, a realizar algo nuevo o desconocido. Número 10. Crítica destructiva. Uno de los principales problemas de las relaciones humanas es el que critica destruye tanto al criticado como al que critica. Lo mismo pasa cuando realizamos juicios de valor, es decir, juzgar a las personas es atribuirse a ser juez del comportamiento de estas, poniéndose por encima de ellas y en consecuencia valorándose como alguien mejor. Número 10. El lenguaje y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de ver lo mismo o diferentes formas de expresar una misma realidad, sino diversas formas de realidad, ya que cada lengua es la expresión de una realidad diferente, una visión del mundo de acuerdo con la cultura.
Número 12. Creer que solo existe una realidad. Sucede lo mismo que en la lengua y la cultura. Es válido para la percepción que cada quien tiene de la realidad transpersonal. Con esto me refiero a la visión de dar una determinada realidad que involucra a personas o grupos, por ejemplo, un problema visto por el patrón, el trabajador, la esposa, entre otros. Número 13. La prisa y la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debidos a la prisa o la impaciencia en las relaciones humanas. La falta de espacio hace que interactuemos realizando nuestros diálogos o acuerdos inconclusos, sin cerciorarnos de que el mensaje ha llegado correctamente o lo hemos recibido de la mejor forma, dándonos cuenta de nuestro error demasiado tarde. Número 14. El modo de comunicarnos. En las relaciones humanas es muy fácil perderse entre la delgada línea del qué, pedir solicitando o diciendo y cómo pedirlo, o sea, la manera que empleamos para hacerlo. El problema no se encuentra en lo que pedimos, a lo que los demás en sus posibilidades responderían con agrado, sino el modo que utilizamos para pedirlo. Las personas reaccionan habitualmente de manera molesta por el modo de utilizarlo para comunicarles o pedirles algo, dejando a un lado el qué. 15. No empatizar. Dice un refrán que no hay que juzgar mientras no se hayan dado 1 kilómetro con los zapatos del otro. Entonces es posible no entender sino comprender a la persona en su situación. Cuando se logra la experiencia de la situación del otro, entonces surge la aceptación. Ser empáticos con nuestros semejantes a la hora de entablar una comunicación oral y no caer en el error de la indiferencia. Como conclusión, para comunicarnos de manera correcta y acertada, sabiendo que lo estamos ejecutando con todas las herramientas necesarias y teniendo la certeza de que nuestro mensaje es transmitido y recibido en condiciones, es necesario saber los problemas que reducen considerablemente nuestro proceso de comunicación, así como las estrategias para ejercer la oralidad. Principalmente, debemos saber que somos humanos y asimismo no somos perfectos. Sabemos que la rutina de vivir nos somete indirectamente y en la mayoría de ocasiones no somos conscientes de que nuestro alrededor se vuelve invisible y nuestros allegados pasan de ser personas a muebles metafóricamente. Y una frase que siembra los cimientos de mi aprendizaje es vivir para disfrutar la vida o vivir solo para envejecer. De esta forma, y por supuesto, la más común, deterioramos nuestras relaciones aún más allá de la comunicación. Asimismo, ser conscientes de que para hablar y comunicar, primero estamos obligados a escuchar, entender la información que nuestro receptor quiere establecer y así enriquecer nuestra conversación de una manera más acertada, y podría decir que es indispensable la empatía, y solo por este hecho. ¿Nos gusta que nos escuchen? ¿Nos gusta ser escuchados? Hagamos entonces lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Que prejuzgar o adivinar lo que nos quieren decir envicia el proceso de comunicación, al adelantarnos a la idea sin que ésta haya podido llegar en su totalidad. Y sin duda, volvemos al punto de partida para mí el más importante, escuchar. Pero hay una diferencia enorme entre oír y escuchar, y es que al oír lo hacemos superficialmente sin darle la importancia que tiene nuestro emisor, y escuchar completa perfectamente el proceso. Además, ser honestos y precisos a la hora de comunicar algo sin llegar a la mentira, que en las palabras se camufla con vacíos, haciendo que tanto como el receptor como el emisor pierdan el tiempo. Establecer tiempos, lugares, es una de las mejores maneras para evitar este vicio en la comunicación. Además de las actitudes negativas que entorpecen este proceso, debemos saber que todos tenemos nuestro punto de vista y asimismo respetarlo sin importar la raza, religión o estatus social, e incluso si el orador no llegase a ser de nuestro agrado. Personalmente pienso que independientemente de la información, es mejor saber más y tener un punto de vista crítico y objetivo. Puede que no concuerde con la ideología, pero para entonces sabré el porqué, a diferencia de solo cerrar mis canales de comunicación y enfocarme en una única verdad, la mía. Siento entonces ignorante incluso de un tema que desconozco y sin embargo critico, a mi parecer, uno de los principales problemas de la sociedad actual. Este ha sido el tema, les agradezco mucho su atención y espero encontrarnos en siguientes videos. Gracias.